La historia que dará inicio al episodio de hoy es una que ocurre hace ya mucho, pero mucho tiempo atrás. Les hablo de más de 80 años para ser preciso. En alguna región escondida de Colombia, un lugar sin nombre que no llega a ser ni pueblo ni aldea, vivía Alma, quien apenas era una niña en ese entonces. Las casas de este lugar no eran más que pequeñas chozas o casitas en bareque ubicadas sobre terruños escondidos entre la selva y la serranía. No habían carreteras tampoco, así que todo se conectaba por medio de pequeños caminos de tierra y senderos que atravesaban esos montes. La tienda más cercana era una pequeña casa humilde ubicada al costado de uno de estos caminos, y llegar hasta ahí significaba recorrer un tramo relativamente largo y la mayor parte del tiempo solitario. Y es en este preciso lugar en el que Alma tendrá una de las experiencias más extrañas de su vida. Y dicho evento desataría también una serie de sucesos de índole paranormal que perdurará incluso hasta nuestros días. Todo empieza cuando la madre de Alma le encarga que vaya a la tienda por el mercado. Le entrega un canasto, le indica qué es lo que debe traer y le hace la señal de la cruz para que emprenda su camino. La niña deja su casa, sale como de costumbre, recorre el mismo camino que va a dar aquel polvoriento tramo mientras juega con las piedrecitas. Aún es de mañana, así que en el trayecto se cruza con una o con dos personas más. Hace un muy buen clima. Hay una brisa fresca que le revuelve el cabello. Escucha el ruido de los pajaritos que sobrevuelan el monte. Y todo parece ir bien, hasta que a lo lejos logra ver la tienda. Pero algo ha cambiado. Hace ya rato no se cruza con nadie. Hay silencio y el sol se ha ocultado entre nubes grises. De repente Alma se detiene en seco, porque hay algo que le está bloqueando el camino. Ella no había apartado la mirada del tramo, y aquello simplemente aparece de la nada. Es una mula de pelaje completamente negro que la observa, esperando a que cruce por su lado. Pero aquello no es un animal común y corriente. Alma lo mira a los ojos y ve que son de fuego. Y del hocico del animal salen bocanadas de humo y vapor, a la par que una espesa saliva similar a la de una bestia rabiosa. Se da cuenta también que es de gran tamaño. Es casi igual o quizá incluso más grande que un hombre adulto. Pero casi al mismo tiempo que eso se presenta ante ella, Alma siente otra presencia a su lado, aunque ésta sí no la puede ver. Pero sabe que está ahí, porque siente el toque cálido de una mano que toma la suya, que entrelaza sus dedos con los de ella. Y en ese momento, el temor que sentía parece haberse ido. Aquel que va a su lado empieza a guiarla por un costado del camino, y así van avanzando los dos. La niña no aparta la mirada de la bestia. Aunque aún es pequeña, Alma ha aprendido de su madre cómo rezar, y va haciéndolo entre dientes a medida que sus ojos se encuentran con aquellas esferas encendidas en el rostro de la mula. Siente que en cualquier momento se le va a lanzar encima, pero aquello no ocurre. Lo que sea que va con ella parece mantener a aquel demonio a raya. Cuando ya están llegando a esa pequeña casa donde está la tienda, Alma se voltea, pero ahí ya no hay un animal. En su lugar, ve a un hombre vestido con traje y sombrero de copa. Se le ve impecable. Es muy apuesto, con su estilo a la usanza de aquellos años, con todo el bigote. Pero sus ojos
son iguales a los del animal. Y a pesar de que se ve como un hombre, aquellas garras animalescas que tiene por manos delatan su verdadera naturaleza. La ve con repudio, con ira, pero al mismo tiempo sonríe. Y hay algo en esa expresión, en esa mirada desafiante, que le dice de manera indirecta a la niña: esta no será la última vez que nos veremos. Hace un gesto tocándose la punta del sombrero antes de darse la vuelta y simplemente desaparecer. Cuando él se va, la presencia al lado de Alma también se aleja, aunque en el aire ha quedado una sensación extraña y una leve oscuridad que cubre todo ese monte. Ese fue el primer encuentro que ella tuvo con lo desconocido. Pero después de aquello pasan los años. Alma crece, se convierte en mujer, ha dejado ese lugar y llega a la ciudad de Cali. Nunca hablaría de su familia, nunca hablaría de las cosas que vivió antes de llegar a la ciudad. Su pasado es en gran parte un misterio para todos, incluyendo su lugar de origen. Y nadie le ha cuestionado nada. Sus motivos tendrá y es de respetar. Por lo tanto, esta historia es posiblemente de las muy pocas veces en las que Alma ha hablado de su vida pasada. Pero una vez llega a Cali, las cosas cambian. Conoce a un buen hombre con el que contrae matrimonio y de aquella unión nacerían 6 hijos, siendo el menor el hombre al que años después su servidor llamará papá. Estas son las historias paranormales que han ocurrido en mi familia a lo largo de tantas décadas, y el día de hoy he querido compartirlas con ustedes. Sé que en el pasado ya les había contado algunas, pero hoy quiero hacerlo de forma distinta, siendo más directo y también un poco más discreto con algunos detalles. Por lo tanto, los nombres que les otorgaré a cada uno de los protagonistas son inventados, pero sobre todo lo hago para ser también más organizado al momento de compartirlas y por eso también para mayor facilidad al momento de narrar y para que ustedes puedan seguir mejor el hilo. Todo estará narrado en tercera persona y solo especificaré alguno que otro parentesco cuando la situación lo requiera. Dicho esto, y sin más que añadir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos, o de lo que sea, que se oculta en sus casas. Alma, su esposo José y sus hijos llegan a vivir a un apartamento en Cali. Como son muchos en la casa, incluyendo al abuelo, se las arreglan para que todos tengan un lugar designado en donde dormir. Y ahí empieza su vida como cualquier otro. Es finales de los 60, principios de los 70. Y lo siguiente ocurre precisamente una noche para épocas de Semana Santa. La casa estaba ubicada cerca de una avenida principal, separada únicamente por la tapia del patio. No es un muro muy alto y es un espacio algo amplio, pero lo importante es que sobre aquella avenida había también un gran letrero publicitario que alumbraba parcialmente el lugar. Y aquella noche, en la que también había luna, se podía ver todo aún con más claridad. Uno de los hermanos, a quien llamaré Tito, se despierta ya de madrugada. Tiene que ir al baño, pero para poder llegar hasta allá, debe atravesar el patio. En el momento en el que sale, escucha una voz muy extraña que parece llamarlo. Escucha su nombre, y eso está tratando de hacer que se acerque. El niño gira, pero no hay nadie en el patio. Quizá creyendo que es alguno de sus hermanos, se agacha a ver bajo el lavadero, pero no hay nada. Y luego, aquello se ríe de él y lo sigue llamando.
ven que aquí estoy. Tito se va acercando más a aquella voz, y cuando por fin logra darse cuenta de dónde proviene, se queda de pie, viendo a un rincón donde la tapia que da a la calle conecta con el muro. Esa es la única parte oscura, el único punto ciego del patio. De ahí, algo pequeño, como del tamaño de un niño, va saliendo hacia la luz. Tito siente esa gota de sudor frío que le baja por la espalda. Su esófago se va cerrando. Su respiración se empieza a cortar al ver la macabra figura que sale a su encuentro. Él lo describiría como un torso nada más. Solo el torso. En el lugar donde deberían ir las extremidades, habían únicamente muñones. Y este personaje va arrastrándose como un gusano por todo el borde de la tapia. Lleva puesto un sombrero que cubre parcialmente sus ojos, pero aún así, el niño logra ver bien su rostro. Parecía un niño, pero al mismo tiempo, la cara estaba tan llena de manchas y arrugas que parecía también un anciano. Si han visto la película La Pasión de Cristo, quizá puedan hacerse una idea más o menos de qué es lo que vio Tito esa noche, aunque posiblemente haya sido mucho peor que eso. Entonces ve cómo esta imagen se incorpora, se sienta sobre aquel borde y lo llama nuevamente. Tito, obviamente asustado, corre a meterse a la cama de Alma y José. Está llorando, no deja de temblar, y cuando por fin lo tranquilizan, les cuenta qué fue lo que vio. Alma obviamente consuela al niño, pero no se ve muy afectada por ello. Y aclaro que no es porque no le importe, todo lo contrario, solo que ella ya sabe que aquello se va a volver parte del día a día de su familia, que esa marca que tiene ella los seguirá a todos. Y aquello termina siendo mucho más claro cuando empieza a asistir a una congregación especial en Santa Elena. Alma ha empezado a tener ciertas complicaciones de salud. Tito, su hijo, también. De hecho, sobreviviría a una meningitis que lamentablemente lo dejaría con secuelas. Pero el caso es que todo esto lo lleva a reunirse con estos hermanos en el centro de San Gregorio, de José Gregorio Hernández. Y es una amiga quien le extiende la invitación. Así que todos los sábados, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, estaba ella presente en ese lugar. Las ceremonias las llevan a cabo 2 hombres, que eran cuñados el uno del otro, y tenían esta particularidad de que no solamente se les había otorgado este don de sanar, sino también de la clarividencia. Y quizá usted se esté riendo y diga que son charlatanerías, pero estos 2 sujetos no eran charlatanes. Alejandro y Manuel no cobraban por ayudar. Decían que una vez Dios te da un regalo, no debes aprovecharte y lucrar con él, sino que todo lo contrario, se debe hacer y obrar desde el amor por los demás y por las genuinas ganas de compartir ese don con todo el que lo necesite. El caso es que la regular asistencia de Alma a este centro da resultados muy positivos. Su salud mejoró mucho, su niño ya estaba bien a pesar de todo, y dada su creciente devoción, ella decide hacer un pequeño altar en su casa. Dicho altar sería un punto seguro en cada lugar en el que la familia llegase a vivir, incluso al día de hoy. Sin embargo, en una de esas reuniones, los hermanos Alejandro y Manuel la llaman aparte y le dicen que le tienen una noticia, que es una buena noticia en gran medida, pero que también acarrearía ciertas consecuencias. A uno de tus hijos le será otorgado un don, el don
de recibir materia, de ser un receptáculo para quien lo necesite en su momento. Él va a ser un canal para aquellas energías que no son de este mundo. Pero este don tendrá un precio. A quien sea que lo reciba, va a atravesar penitencias físicas, psicológicas. Verá sucesos que van a desafiar cualquier explicación racional. Pero todo va a ser por un bien mayor. Dicho y hecho, Elmer, que es uno de los hijos mayores, sería el elegido para esta tarea. Todos en la casa serían testigos de aquel proceso, de cómo Elmer sería preparado para su tarea. Y empieza por las noches. La casa se llenaba de ruidos extraños, luego con presencias que solo Elmer podía ver, pero los demás también podían percibirlas. Porque en una ciudad calurosa como lo es Cali, la temperatura en el interior de la casa a veces bajaba drásticamente. Y luego de eso, todo empezó a escalar. Manifestaciones que venían por él, entre ellas una muy particular que todos recuerdan porque en las noches Elmer solía despertarlos con sus gritos, y como todos los hermanos dormían juntos, podían ver cómo al pobre lo sacaban de la cama. Era una fuerza invisible la que lo tomaba, lo alzaba por el aire y lo arrojaba con fuerza contra el piso y contra los muros. Los muebles a veces se corrían y de un golpe eran movidos al otro lado de la habitación o del lugar donde se estaba manifestando aquel ataque. Muchas veces José le reclamó a Alma por aquello, le decía que en cualquier momento le iban a matar a su muchacho, pero no había mucho que hacer. Ya sabían que esto iba a pasar. Y aquello empezó a tomar forma. Al parecer, según el propio Elmer, lo que lo perseguía era una especie de calavera o algo similar. Al resto de la familia nunca le hizo nada. El blanco de los ataques era él únicamente. Pero empezó a notar que el fenómeno se intensificaba más en las ocasiones cuando él tenía ciertas actitudes, digamos, algo rebeldes. Siempre que hacía algo indebido, sabía que esa noche iban a venir por él. Así que se amarraba a la cama. Sin embargo, aquello no le servía de nada porque en la madrugada todos escuchaban cómo rompían las sogas y empezaba nuevamente aquella faena. Pero ese periodo de penitencia eventualmente llegó a su fin. Elmer llegó a ser mucho más estoico frente a esa situación y en cuestión de meses todo volvió a como era antes. Solo que ahora, Elmer ya estaba preparado para cumplir con una importante tarea. Y esta parte de la historia, aunque no es tan aterradora, sí va a tener mucho peso más adelante. Y no solamente sería él. Más adelante, años después, Rodrigo, otro de los hijos de Alma y José, también heredaría este don. Han pasado ya muchos años. Los hijos de Alma son hombres hechos y derechos, y la única mujer, Flor, también. Y ella tampoco sería ajena a los sucesos extraños. Aunque no serían tan recurrentes como los de los demás, sí compartiría uno de los episodios más oscuros hasta ese entonces. El hijo mayor de Alma había comprado una casa ubicada en el barrio Los Guaduales, y ahí irían a vivir Flor, Alma, algunos de los nietos también, que ya para ese entonces habían tenido. Y en ocasiones los nietos solían ir a quedarse en este lugar. La casa ya de por sí tenía una energía extraña. Era algo que no se podía explicar del todo, pero se manifestó primeramente como una pesadez, con una absoluta penumbra al llegar la noche y un sentimiento que podría describirse como la mezcla de todo lo negativo. La primera en ver lo que se ocultaba en esa casa fue una de las nietas de Alma, Gaby,
que en ese entonces era una niña que no debía pasar de los 9 o los 10 años. Ella se encontraba durmiendo en la habitación de abajo, una que queda justo a la entrada de la casa a mano derecha y cuya ventana da a la parte del patio interior. Ahí se encuentra el lavadero, a un costado está la cocina, también conecta con el baño y en el fondo hay una pequeña habitación donde Alma ha puesto aquel pequeño altar que años atrás había construido. Era una noche clara, silenciosa, hasta que un ruido proveniente del exterior despierta a la niña. Es raro, porque se oyen como cascos raspando el pavimento, y hay una voz extraña que ríe, que habla, pero que ella no logra entender. Creyendo que quizá es alguno de sus tíos, Gaby comete el error de correr la cortina y asomarse hacia el patio. Lo que le sigue a esto es un grito tan desgarrador, tan estruendoso que despierta a toda la casa. La manera en la que Gaby grita es tal que se sorprenden que no se haya lesionado las cuerdas vocales. En la habitación ven a la niña en un estado casi catatónico. Intenta hablar, pero las lágrimas ahogan cada palabra que intenta comunicarles. No puede dejar de temblar, y sus ojos abiertos no ven a un punto específico. Le traen algo para que beba y se calme, y después de un rato, cuando logra hacerlo, le preguntan qué fue lo que ocurrió. La niña, aún con lágrimas en los ojos, con la voz quebradiza y temblando, les cuenta lo siguiente. Afuera en el patio, vio a un ser, algo mitad hombre, mitad macho cabrío, de rostro animalesco, y esto apestaba horrible. Bailaba dando saltos de un lado a otro, sin apartarle la mirada a ella, y se reía. La niña estaba convencida de que aquella noche había visto al diablo. Sin embargo, todo estaba apenas comenzando, y la situación en la casa de Guaduales llegaría a tornarse incluso violenta en más de una ocasión. De hecho, Gaby le tocaría protagonizar otro episodio que haría que no volviese a pisar esa casa por un largo rato. La tía Flor tenía una perra llamada Marquesa. Era un animal bastante noble. Siempre estaba al lado de los niños, siempre jugaba con ellos y ni siquiera le ladraba a la gente de la calle. Ese día, Gaby se encontraba en el sofá de la sala, cuando de un momento a otro se pone de pie y decide ir hasta donde está Alma. La abuela estaba en la cocina, estaba preparando el almuerzo, si mal no recuerdo. Pero cuando la niña sale al patio, ve que hay una especie de nube amorfa de color negro que pasa flotando. Marquesa, la perra, está a un costado de donde se encuentra Alma, y esta nube pasa, se pone sobre el animal y parece que se introduce en su cuerpo. En el momento en el que esto ocurre, Gaby ve cómo la perra se pone de pie. El rostro parece haberle cambiado también. Los ojos le brillan con un color rojo intenso. Y en ese momento se abalanza sobre ella y le alcanza a agarrar parte del rostro. El grito de la niña obviamente alerta a la abuela, alerta también a otros tíos que están ahí cerca, y todos van a agarrar a la perra y la sacan de ahí. Y aquello sería suficiente para que Gaby no volviese a pisar la casa de Guaduales por mucho tiempo. Pero aún después de que ella salió, aquellos episodios violentos siguieron suscitándose. Esta vez no habían apariciones de por medio,
sino que la energía del lugar empezó a tornarse tan pesada que la actitud de las personas comenzó a cambiar, en especial la de la tía Flor y la de la pareja que ella tenía en ese momento. Cuando estaban fuera de la casa todo era color de rosa, pero en el momento en el que se encontraban en el lugar, protagonizaban escándalos y peleas que iban desde los ataques verbales hasta lo físico. Y era de tal manera que incluso las niñas habían llegado a presenciarlo, Valeria y Gaby. Y ellas contaban que su tía, tanto la tía como la pareja, no parecían ser ellos. Era como si algo más tomara control de las personas y los pusiera así. Y luego fue el turno de Alma. Esa vez se había encerrado a rezar en la pequeña habitación donde se encontraba su altar, como normalmente solía hacerlo siempre. Estaba rezando el rosario, cuando los cascos de un animal empieza a dar pequeños galopes a lo largo de todo el patio. Ella no solamente lo escucha, sino que lo siente. Lo siente cerca, esa presencia oscura, maligna. El olor que se filtra por debajo de la puerta. Y escucha cómo ríe, cómo parece burlarse de ella por cada cuenca del rosario que reza. Y entonces decide hacer algo. Así que decide acudir con los hermanos Alejandro y Manuel, aquellos de la congregación, los mismos que le habían dado la noticia acerca de su hijo y de todo lo que estaba por venir y suceder en su familia. Ella los manda a llamar, y ellos, tan pronto entrar a la casa, se dan cuenta de que hay algo que no está bien, y caminan directamente hacia el patio. Allí donde está el lavadero. Uno de los hermanos le señala, y entonces le cuenta a Alma qué es lo que en verdad se oculta en esa casa. Y es algo que se remonta a mucho, pero mucho tiempo atrás, antes de que se formara incluso aquel barrio. Lo que estaba bajo la casa era una fosa, una tumba que contenía el cuerpo de un niño, de un bebé. Y según lo que dijeron los hermanos, fue la propia madre la que lo enterró ahí. Y lo más probable es que hubiese sido obligada a hacerlo. Teniendo el contexto de la época, no era extraño que algún hombre poderoso o alguien que se hubiese aprovechado de una muchachita o que tuviese una relación extramarital, mandara a la propia mujer a deshacerse del niño, o a veces incluso la propia madre, por miedo a ser descubierta o al que dirán o alguna represalia, pues tomaría cartas en el asunto. Y según lo que dijeron los hermanos, aquel niño había tenido una muerte antinatural y violenta también. Por lo tanto, aquello nunca tuvo un descanso. Y lo que nació del alma de ese niño fue morfando hasta convertirse en algo demoníaco. Algo que se ha ido alimentando de todo lo malo que ha rodeado esa zona a lo largo de tantas décadas. Y aquello no era lo único. No había manera de darle una cristiana sepultura, por lo que estaba muy pero muy en lo profundo. Y, además, para hacer eso requerían romper prácticamente toda esa cuadra. Y ahí está el detalle, que al parecer aquella no era la única fosa que había ahí. Lo único que le dijeron a Alma es que lo mejor es que ustedes se vayan,
Los niños ya no pueden estar aquí. Es por el bien de ellos. Y así es como termina la historia en la casa de Guaduales. Y entonces la familia de Alma pasa a vivir a otro lugar. Aquella casa sería vendida, pero, según lo que se tiene entendido, toda persona que ha llegado a vivir ahí no dura. Sale huyendo prácticamente. Para cuando los hechos en la casa de Guaduales terminan, el hijo mayor de Alma adquiere otra propiedad en un sector llamado Puertas del Sol. La casa, para aquel momento, cuenta únicamente con un piso, pero ya se ha empezado la construcción del segundo nivel, de manera tal que haya aún más espacio para la familia, y también se hace con la intención de poner el piso extra en renta. El proceso de la mudanza fue un poco agridulce por una parte, ya que se libraron de aquella pesadilla en la casa de Guaduales, pero tanto Alma como sus nietos ya habían echado raíces en ese lugar. Así que daba cierta pena despedirse de sus amigos, de los vecinos que tanto los querían, pero lamentablemente era necesario. Sus nietas, Valeria, quien contaría estas historias, y Gaby, a quien ya mencioné, les está costando un poco adaptarse al lugar. Pero no es únicamente por el cambio, no es únicamente porque extrañen sus amistades, es también porque en ese lugar hay algo. Valeria vería lo que ella describe como una sombra. Es solo eso, una sombra enorme que se hace presente en la segunda planta. La construcción aún no se ha concretado, por lo tanto hay un gran espacio abierto el cual se puede ver desde la habitación trasera del primer piso. Y ahí, donde están amontonados los materiales, ella empieza a ver en las noches aquella figura. No le da mucha atención, puesto que cree que quizá es un fenómeno de la luz, que tal vez aquella sombra es solo un producto de todo el desorden de los materiales y las herramientas que hay ahí. Pero una noche ocurre lo siguiente. Ya ha llegado la hora de dormir. Valeria y Gaby se encuentran en la habitación y normalmente les cuesta algo conciliar el sueño, así que se quedan hasta tarde hablando. Y es una conversación típica que podrían tener dos niñas de 10 años. No están hablando de fantasmas, no están hablando de demonios ni de cosas de terror, nada de esto que se preste para la sugestión. Aquella sombra que Valeria había visto antes vuelve a aparecer, pero esta vez es Gaby quien la ve. Y no solo eso, ahora ha tomado algo de forma. Ahora parece una persona, pero es completamente negra, y cuando la niña le indica a su prima que vea hacia allá, y algo asustada le pregunta si también lo ve y que de qué se trata, Valeria, tratando de calmarla, le explica que quizá sean solo los materiales de la obra. Pero hay algo que no cuadra, y es que la luz del segundo piso ya se ha apagado. El patio, el pasillo, las habitaciones, todo está en total oscuridad. Así que no hay manera de que se proyecte aquello que están viendo. Además que de ser una proyección, aquello no tendría por qué tener volumen, sin embargo, parece tenerlo. Valeria está intentando calmar a Gaby y le dice que no vea hacia allá, que aquello debe tener una explicación y que si solo se concentra en algo malo, pues lo único que va a conseguir es acrecentar más su miedo. Pero ya es tarde. Aquella inquietud de Gaby probó ser contagiosa y Valeria ahora estaba igual de preocupada, porque siente que hay un cambio en su alrededor, que el ambiente ahora pesa, que presagia algo malo, y es ahí cuando ella se queda viendo hacia el segundo piso y cae en cuenta que no es una sombra únicamente,
que ahora son varias las figuras que se han parado al filo del entrepiso y que parece que las observan. Las niñas se toman de la mano, se juntan asustadas y entre balbuceos y con una respiración algo agitada, tratan de rezar. Como siempre les ha enseñado la abuela Alma, aprietan fuertemente los ojos y esperan que al abrirlos aquello se haya marchado. Pero las niñas voltean a ver una vez más, y aquellas sombras no solamente siguen ahí, sino que ahora se han vuelto mucho más altas. Y entonces pasa algo. La garganta se les cierra a las dos. No pueden hablar, ya no pueden rezar. Tratan de decirse algo, pero el nudo que se les ha formado no se los permite. Solo pueden verse una a la otra con lágrimas cayéndoles por las mejillas, y están aterrorizadas. Se abrazan, escondiendo sus rostros en los hombros de la otra, mientras que a su alrededor ocurren cosas que no se atreven a ver. Y así duraron varios minutos, hasta que de un momento a otro sintieron que aquel peso se disipó por completo y de repente, solo entonces pudieron gritar. Claro, aquello alerta a los adultos quienes van a ver qué es lo que ocurre. Y al contarles, lo primero que piensan, como era de esperarse, es que alguien se ha metido a robarse los materiales. Así que el padre de Gaby, Rodrigo, es quien decide ir a investigar. Pero cuando suben no hay nada. Para tranquilizar a las niñas, sin embargo, tratan de recrear las figuras que vieron usando los materiales que estaban ahí. Pero fue inútil. La forma, la manera en la que estaban acomodados, la luz, nada podría asemejarse a lo que vieron. Aquella fue su bienvenida a la nueva casa. Una manifestación entre comillas leves para muchos, pero que sería solo un presagio de las cosas que estaban por venir y más de las que ocurrirían en el segundo piso de ese lugar. Al principio pasan cosas raras al llegar a la casa, pero son pequeñeces y algunas ni siquiera les asustan. Por ejemplo, cuando Valeria solía dormir en la habitación de la abuela, es decir, de Alma, escuchaba en la noche cómo se acercaban al altar, aquel mismo altar de siempre, y algo rezaba. En las mañanas, el vaso con agua que la abuela solía dejar ahí amanecía vacío. Unos palillos que tenía cerca del rosario también los movían, los chocaban entre sí. Pero Alma siempre le decía a sus nietos que no debían temer, que no había por qué darle más poder a lo que los rodeaba. Les inculcó su fe, y su sola presencia en la casa traía cierto aire de paz y de protección a todos. Sin embargo, aquello probaría que no iba a ser suficiente, y con el pasar del tiempo, las cosas irían cambiando, para mal. Ya se ha terminado la construcción del segundo piso. El hijo mayor de Alma y padre de Valeria decide que se lo va a arrendar a su cuñado. Cuando el señor aquel llega y se instala ahí, algo parece alborotar el avispero, como decimos acá. Empiezan los ruidos en la madrugada, muebles enormes que son arrastrados de punta a punta, puertas que se azotan. Pero hay otro ruido que les llama la atención. El ruido de unos tacones, como si una mujer estuviese caminando de un lado a otro. Y estos fenómenos se intensifican aún más luego de que el tío se va. El papá de Valeria es quien entonces se muda al segundo piso, pero él casi no está ahí. Y su hijo menor siempre está con su hermana y con la abuela. Entonces, no hay nadie que sea el responsable de lo que ocurre allá. Y lo que sea que habitaba ahí
empezó a hacerse más violento conforme pasaban los días, llegado al punto que José, el abuelo, ya no podía dormir. Un día, cansado de la situación, José se levanta y junto con Valeria decide subir a ver qué es lo que pasa. Lleva consigo una linterna para salir a la parte de afuera que conecta con el techo y vigilar que no se hubiesen metido por ahí. Pero tan pronto entran al segundo piso, ven que la puerta del refrigerador se abre sola y vuelve a ser cerrada con fuerza. Y aun cuando prenden las luces y revisan todo el lugar, los ruidos persisten, pero ahí no hay nadie. Las ventanas, las puertas, todo está cerrado. Y en eso, José dice, sí, definitivamente aquí hay algo raro y no es nada bueno. Así que baja, llama a Alma, y ella sube de inmediato y hace un riego por cada rincón mientras reza, echa agua bendita, etc. Y cuando terminan, bajan, y aquello parece haberse calmado, porque esa noche todos duermen plácidamente. Pero contrario a lo que esperaban, aquello no calma la situación, únicamente la empeora. Ahora el fenómeno es más violento, y ya no se oyen los pasos de aquellos tacones, sino que es como si corriera, como si saltara sacudiendo los muros, tirando todo a su paso. El hermanito de Valeria tenía una conexión de canicas que empezaron a dejar caer sobre las baldosas. Y siempre ocurre entre las 12 y las 2 de la mañana. José se levanta, harto, y le dice a su esposa que tienen que hacer algo, pero ella trata de convencerlo de que por esa noche lo ignore, que no pueden estar subiendo al más mínimo ruido. Pero entonces escuchan que todas las puertas se abren, y entonces las azotan. Luego le sigue un ruido estruendoso, el sonido de estática, de música distorsionada, del bajo de unos parlantes a punto de reventar. La algarabía es insoportable. En eso, José se levanta y es su hijo Rodrigo el que lo acompaña a ver qué es lo que está ocurriendo. A medida que se aproximan, el ruido se hace más fuerte. Y como pueden, logran meter la llave y abrir la puerta, pero en ese entonces todo se detiene. Hay silencio, pero el lugar está completamente destrozado. El equipo de sonido está encendido, al igual que el televisor. Las canicas del niño están regadas por todo el lugar, las puertas por poco y se desprenden de su marco, y había algo nauseabundo en el aire. Pero no era un hedor o algo por el estilo, sino más bien un miasma, una energía tan negativa que los obliga a bajar de inmediato. José levanta a toda la casa, los nietos, la nuera, su hijo, y se encierran todos en la habitación donde está el altar. Y esa madrugada rezan un rosario hasta que aquello parece dejarlos en paz por el momento. Alma vuelve a acudir con aquellos hermanos. Si mal no recuerdo, Alejandro es el que va y echa un vistazo a la casa. Va hasta una de las habitaciones y señala entonces una cama que había dejado el tío de Valeria luego de irse. Entonces les dice, eso, tómenlo, desármenlo y quemen todo. No lo pueden botar, no lo pueden regalar, porque al hacer eso solo le estarían pasando el mal a otra persona. Ustedes hagan lo que les acabo de decir y yo me encargo del resto. Resulta que aquella cama la había dejado la esposa a aquel tío. Y era una mujer que en vida no había sido muy buena. Y al parecer, su alma se había quedado atada al único
a lo único, que aquel hombre había conservado de ella. O al menos eso parece. Alma es quien se encarga de deshacerse de aquel viejo mueble quemándolo en una hoguera. Y por el momento, la paz vuelve a la casa. Pero no duraría mucho. Pasado un tiempo, el segundo piso vuelve a arrendarse, pero esta vez es a un señor que ha venido del campo junto a su familia, su esposa, su hija y su nieto. No había pasado mucho tiempo desde su llegada, cuando otra vez empiezan a ocurrir cosas extrañas, pero esta vez es en la parte de afuera. Aquel hombre escucha cómo en las noches algo pesado se deja caer sobre el techo. Él se asoma a la ventana y de ahí ve que en el tejado hay algo que lo observa. Parece un animal alado de gran tamaño. Sus ojos brillan y empieza a visitarlo todas las noches. Sin falta, aquella criatura viene a velar sus sueños. Un día, cansado ya, decide enfrentarlo. Hay un pedazo del segundo piso que va a dar al techo. Como ya les expliqué, es una cornisa algo amplia que da a unos pequeños escalones. Es algo estrecho pero manejable. Así que aquel señor sale con una peinilla en mano, que es una especie de cuchillo alargado, o bueno, más bien un machete que no es tan grande, y empieza a confrontar a aquel animal creyendo que se trata de un chulo, gallinazo o un sopilote, como lo llamen en su país. Pero entonces ve que aquello empieza a ganar tamaño. Y también reconoce en la cara del animal el rostro de alguien más. En eso, aquella ave trata de írsele encima. Él toma la peinilla, la azota contra el suelo, pero cuando el ave está a punto de atacarlo, expande las alas. Se transforma en una especie de nube negra y desaparece en la oscuridad. A pesar de que trata de mostrarse valiente, el señor está claramente asustado. Pasan los días y decide contarle lo ocurrido a Alma y a su hijo, y les dice que está casi seguro que se encontró con una bruja aquella noche. Se le nota afectado y decide que va a entregarles las llaves. Y Alma, que es muy perceptiva, se le queda viendo un rato y le dice que no le va a negar que a veces pasan cosas extrañas en la casa, pero que aquello que se le apareció esa noche era algo que acarreaba a él y que lo va a seguir así se vaya a donde se vaya, si es que no lo ha hecho antes. El hombre guarda silencio y decide sincerarse. Y resulta que sí, que en efecto era algo de él. Hacía años atrás había tenido un amorío con una mujer del pueblo de donde es originario, y ya estaba casado. Luego se arrepintió de lo que hizo y todo eso, pero aquello no le sentó nada bien a la otra señora, que al parecer, y para su desgracia, era una bruja, y no tenía intención de dejarlo tranquilo. Creo que su motivo para irse era más bien para no dejarles ese mal en la casa a personas que no tenían nada que ver, así que decide solo darle las gracias, entregar las llaves y buscar un nuevo lugar. Sin embargo, después de que él se fue, aquello siguió regresando por unas cuantas noches más. Rodrigo es quien lo escucha esta vez. Ese bulto pesado que cae con fuerza y rompe las tejas. Pero decide esperar a que salga el sol para ver qué es lo que ha ocurrido. Cuando Rodrigo sube al techo, ve que en un rincón las tejas están hechas añicos. Hay plumas también, grandes, negras, y aquello
siguió sucediendo por días. Siempre habían tejas que cambiar, hasta que en una de esas encontraron algo. Entre las tejas rotas había un pequeño frasco de vidrio. En él había un mechón de pelo, tierra, un papel o foto si no estoy mal, y otras cosas que eran asquerosas a la vista. En eso, Alma sube a ver qué es lo que encontró su hijo y nuevamente debe hacer un ritual para deshacerse de aquello. Lo toman, van hasta el río y ahí, siguiendo una serie de instrucciones muy específicas, se encargan de deshacer aquel trabajo, por decirlo de alguna forma. Y parece una historia típica de brujas, lo sé. Sin embargo, no es la única que ocurre en la casa. De hecho, luego de que aquel hombre se fuera, la siguiente inquilina sería una mujer por demás especial. Ya habían tenido una bruja caminando en el techo, pero pronto tendrían a una viviendo bajo el mismo. Pero antes de llegar ahí, pasarían otras cosas por demás macabras en aquel segundo piso. Rodrigo es el otro hijo de Alma que, como ya les había comentado, heredaría aquel don del que ya hemos hablado anteriormente. Él es un poco más rebelde, pero es igual de sensible a todo esto de lo paranormal. El caso es que llega a casa una madrugada, después de haber pasado la noche tomando, y no está en sus 5 sentidos. Aquella madrugada Valeria estuvo presente. Se encontraba con Alma cuando escuchan que la puerta se abre y es Rodrigo. El reloj marca las 2:30 de la mañana y todo parece relativamente normal. Rodrigo entra al cuarto de su madre, escucha la reprimenda que ésta le da por la hora y por haber llegado en ese estado, cuando de un momento a otro cae sentado a un lado del altar, en una de las pequeñas sillas que hay ahí. Parece que está a punto de entrar en trance, en sesión, y su madre, Alma, cambia por completo de actitud. No hay más regaños, solo silencio. Entonces toma una silla y se sienta frente a él tomándolo de las manos. Pero ahí nota que hay algo que no está bien. Las piernas de Rodrigo están cruzadas. Y según tengo entendido, aquello es una señal de que lo que está por tomarlo no es benévolo. Entonces, Rodrigo se pone rígido y parece recobrar la lucidez, pero su comportamiento es extraño. Mira a su alrededor, todo con curiosidad, y cuando ve el altar, lo hace con desprecio. Tan pronto ocurre esto, Alma toma a Valeria y la pone tras de ella, quedándose en el medio de la niña y del tío. No había nadie más en casa en ese instante, solo los 3. Tito, el otro hijo de Alma, se había quedado en la cantina, por lo que la esposa de Rodrigo fue a buscarlo. Entonces Alma empieza a hablarle. Le dice: suéltalo. Deja a mi muchacho en paz. En el nombre de Cristo te digo que lo sueltes. Y tan pronto Alma pronuncia el nombre de nuestro Señor, aquello que está frente a ella suelta una carcajada. Es una voz gutural, rasposa y profunda que no corresponde a la voz normalmente aguda de su hijo. ¿Quién eres? Tú no eres mi hijo. Dame tu nombre, le dice Alma, y aquello le responde: sí, tienes razón, no soy tu hijo. Soy el hermano tal y tal.
Dijo eso refiriéndose a uno de los hermanos indígenas protectores a los que Alma solía encomendarse y pedirles. Pero ella sabía que era una mentira, que aquello no era más que una burla descarada, y no tenía intenciones de engañarla. Sabía que no le iba a creer, solamente quería jugar con ella, quería atacar su fe. Alma le responde que sabe bien que no es él, que ya se deje de juegos y que suelte a su hijo, que le diga quién es en verdad. Dame tu nombre. Vuelve y le repite, en el nombre de Cristo, dame tu nombre. Y aquello vuelve a reír. Le toma las manos y las aprieta con fuerza, tratando de infligirle dolor. Alma le dice a su nieta, que está aterrorizada viendo todo, que le pase el agua bendita del altar junto con la camándula y que por ningún motivo lo fuese a ver directamente, que solo se concentrara en tomar lo que se le pidió y que al momento de hacerlo saliera del cuarto. Pero hacía mucho énfasis en eso. No debes verlo. Y es que el rostro de Rodrigo parecía haber cambiado también. Era como si algo lo hubiese tomado y lo hubiese deformado. La niña va hasta el altar, toma aquello y se lo pasa a Alma, quien entonces le dice que salga del cuarto y que escuche lo que escuche, no se atreva a entrar. Se escuchan esas oraciones extrañas desde afuera. No eran rezos comunes que ella ya conocía, sino de algo que iba más allá. Pero al mismo tiempo se escuchaban los gruñidos de Rodrigo, pero eran parecidos a los de una bestia. Rechinaba los dientes, escuchaba las blasfemias, las burlas, los gritos, las carcajadas, y aquello se prolonga por más de 20 minutos. Hasta que de repente hubo silencio. Ya eran casi las 3 cuando todo terminó. Y luego escucha a Rodrigo sollozar. Lloraba como un niño y solo entonces pudo entrar. Cuando Valeria entra, ve a su tío tirado en el suelo entre un mar de lágrimas. Está bañado en agua bendita, pero también en un sudor espeso. Y es que algo muy malo había tomado posesión de él. Y se debe también a que en el momento en el que entra en sesión, o de recibir materia, como le dicen ellos, el cuerpo queda vulnerable a todo tipo de entidades, a todo tipo de seres, por así decirlo. Y si en ese momento la mente del individuo no está en un buen estado, ya sea porque está borracho o porque está bajo el uso de alguna sustancia, o también en un espacio mental algo complicado, pues es mucho más probable que algún ente de bajo astral se cuele a este plano a través de él o de ella, que fue lo que ocurrió esa vez. Para ese entonces ya la familia se ha trasladado al segundo piso. El primero ha quedado libre para arrendar y así es como tiempo después llega Patricia. Ella se instala ahí en el primer piso junto a sus 2 hijos, 2 jóvenes hombres hechos y derechos ya, de nombre Brandon y David. Y en este momento haré un paréntesis para aclarar que esta historia será algo cruda y triste también. Es posiblemente uno de los episodios más oscuros, quizá el más oscuro que ha ocurrido en la familia hasta la fecha, y trata temas muy delicados como casos de violencia y también, el suicidio, la autolesión. Por lo tanto, les recomiendo a quienes sean sensibles a dichos temas, o si hay niños pequeños con ustedes escuchando esta historia, pues que escuchen algo diferente mientras tanto. Hay más relatos en el canal de donde escoger, pero si en todo caso deciden quedarse, escuchen lo siguiente con la mayor discreción posible. Ahora sí, continuemos.
Esta parte de la historia de la familia ocurre relativamente reciente. De hecho, Valeria, la nieta de Alma, ya es una mujer mayor cuando llegan a vivir estas tres personas a la casa. Pero pronto se dan cuenta de que hay algo más con Patricia. La madre resulta ser practicante de magia negra y no es cualquier pintada en la pared. Su clientela es un tipo de gente muy específica y exclusiva. Al barrio empiezan a llegar camionetas y autos que no son para nada económicos y la empiezan a visitar todo tipo de personas. Desde gente vestida con trajes caros de pies a cabeza hasta malandros de poca monta. Todo el mundo quiere ser atendido por Patricia y cobra muy bien por sus servicios. Y bueno, seguro ustedes se preguntarán por qué nadie le dijo nada, y bueno, es tan sencillo como que la situación no daba para hacer reclamos o para ponerse exquisitos. Además, había otro factor y eran sus hijos, Brandon el mayor y David. A pesar de lo que hacía su madre y de que estos dos tampoco eran exactamente unas peritas en dulce, habían desarrollado una muy buena relación con Alma. Ella los veía como nietos, y en especial a David, que era el más atento con ella, quien todas las mañanas subía a ver cómo se encontraba, si necesitaba algo, le traía pan, arepas, queso, el desayuno, el almuerzo, bueno, etc. El caso es que Alma les tomó cariño y siempre trataba de aconsejarlos, pero más al menor, que era un poco más dócil que su hermano. Quizás sentía que podía hacer algo por ellos. Ya habían crecido en un entorno marcado por la violencia y por la oscuridad. Conocían el rechazo de la gente, el estigma de un estilo de vida al que fueron arrastrados en gran parte por lo que hacía su madre también. Lamentablemente Brandon ya tenía un pie más allá que acá, pero David aún podía rescatarse. O al menos eso esperaba Alma. Y Patricia por su parte era una mujer demasiado extraña. Se llevaba relativamente bien con Alma, conversaban con normalidad, se trataban con el mutuo respeto. Pero había algo en sus creencias que ya rozaba lo cínico y lo blasfemo también, porque decía que era un receptáculo de la Virgen María, que venían a ella era para buscar una especie de guía, de consejo espiritual, pero aquello era únicamente una fachada y todos sabían exactamente qué era lo que pasaba tras puertas cerradas. Y además tampoco pensaba en dejar esas prácticas, ni siquiera por sus hijos, porque al final del día la plata valía más que la integridad para ella. Sin embargo, esto se lo cobraría muy caro. Algo pasó. Algo salió horriblemente mal. Y el hecho que narraré a continuación es algo que marcaría el principio del fin de aquella familia de tres. Esto comienza con Brandon, el hijo mayor. Él empieza a sufrir una serie de cambios extraños. Y es algo que se va dando poco a poco, pero no de forma muy sutil. Él es el más prepotente de los hermanos, el más cabeza dura, también es un poco tosco de su personalidad, pero empieza a hacer una serie de comentarios que confunden un poco a los demás. Dice cosas como: yo no le tengo miedo a morir, a mí nadie me puede tocar porque yo estoy protegido, yo soy el duro de aquí. Y empieza a ser rodeado por una aura oscura, que se refleja no solo en su actitud, sino en sus costumbres, que van cambiando. Ya no es salsa ni música latina lo que escucha, sino que cambia a canciones que contienen descripciones sumamente violentas.
y es algo amargamente irónico, considerando todo lo que pasaría después. Pero son pequeños cambios que empiezan a darse y son muy notorios. Al mismo tiempo, Brandon empieza a hacerse de varios enemigos. En un mundo donde perro come perro, para cada bravo hay otro más bravo aún. Y la actitud que empieza a adoptar no le sienta bien a más de uno. Así que un día cualquiera, Brandon va manejando un auto por el barrio. No está lejos de la casa, de hecho está muy cerca, cuando es interceptado. Y acto seguido se escucha una ráfaga de tiros. Gente gritando, corriendo, y se escucha: le dieron a Brandon. Le dieron a Brandon. Flor, la hija de Alma, está muy cerca del lugar, ve el gentío y alguien, un vecino quizá, corre hacia donde está ella y le cuenta que es a Brandon a quien le han disparado. Flor obviamente corre hasta llegar al lugar y la escena es impresionante. Hay casquillos regados por todos lados. El auto prácticamente irreconocible y adentro yace el cuerpo de Brandon con 20 impactos de bala. Y para sorpresa de todos los presentes, todavía tenía pulso. Según Flor y los vecinos que estaban ahí, al momento de sacarlo del auto parecía un muñeco de trapo. No respondía. Como pueden, paran un taxi, lo meten, lo llevan a urgencias. Y sobrevive. Quizá por intervención divina o porque hay algo más. Resulta que Brandon estaba rezado. Él se había hecho cerrar el cuerpo para que las balas nunca dieran donde es. Al menos, esa es la creencia que se tiene acerca de esta práctica. Pero hay otra parte de dicha creencia, y es que cuando las balas por fin te alcanzan, cuando te llega la hora, morir es un verdadero calvario porque agonizas por días a veces. Y es un proceso lento, un dolor que enloquece a la persona. Pero de alguna manera Brandon sobrevive a este atentado. Las cicatrices le quedarían, y siempre que se quitaba la camisa era un espectáculo ver cada impacto grabado en su piel. Pero como dije, ese era solamente el principio de las desgracias. David sube un día, como es de costumbre, con un plato de desayuno para Alma. Se sienta con ella en el comedor y con una voz algo triste y preocupada le dice: Doña Alma, yo tengo que despedirme de usted. Alma deja de comer. Ve que hay cierta desesperación y miedo en los ojos del muchacho y le pregunta si es que se piensa regresar a su pueblo o si ya no quiere seguir en la casa. Pero él le dice simplemente que se tiene que ir, pero que no quería hacerlo sin despedirse. Y en ese momento algo parece estrujarle el corazón a Alma. Siente que algo no está bien. Así que le pregunta una última vez si es que hizo algo malo, si es que lo han amenazado o tiene miedo por lo que le acaba de ocurrir a su hermano. Pero él insiste en no decirle nada. Y Alma empieza a llorar. Le pide por favor que no se vaya. Y es algo muy extraño en ella porque es una mujer fuerte y nunca antes había llorado por una persona que no fuese de la familia. Le ruega, pero al final no logra convencerlo. David se despide, se marcha y nunca más regresaría. Tocar el tema le era difícil a Alma.
La ponía sumamente triste porque se sentía entre impotente y culpable por no haberlo podido detener. Y es que algo en ella sabía. Sabía que si lo dejaba ir, algo malo iba a pasar. Patricia, la madre, empieza a buscarlo como loca. Se va unas semanas, regresa a su pueblo, allá pregunta a cada persona que conoce si lo han visto. Y está desesperada y asustada también, pero nada. Aquel muchacho se lo ha tragado la tierra. Con el corazón roto y cargado de culpa regresa a Cali. Y entonces pasa lo que tanto temían. Pero pasa de una forma inesperada. Una tarde, el hijo de Alma, Elmer, aquel que tiene este don de ser un puente entre nuestro mundo y el otro, se presenta en la casa sin avisar. Y hay un ambiente extraño, de tristeza, de duelo. No ha terminado de llegar cuando algo parece tomarlo. Y aquello es tan sobrecogedor que lo hace caer de rodillas y empieza a entrar en ese trance. Hay alguien que está tratando de comunicarse, de estar ahí con ellos. Toma fuertemente las manos de Alma y una voz habla. Es una voz que reconocen y pide perdón. Dice, perdón, perdón. Dígale a mi mamá que ya no me busque. A mí me mataron ya y no me van a encontrar. Me picaron y me lanzaron al río. Perdón. Después de pronunciar estas palabras, el cuerpo de Elmer queda libre y éste cae. Todos los que estaban presentes se asustan, claro, porque aquella escena es impactante. Y Alma empieza a llorar porque sabe quién era. Manda a llamar a Patricia y le cuenta en privado lo que acaba de ocurrir. Patricia no duda de la veracidad de las palabras de Alma. Cree totalmente porque más de uno vio lo que pasó y además ella también ya tenía esa corazonada desde el día en que su hijo se fue. Y es probable que David ya supiera de antemano qué era lo que le iba a pasar. Patricia estaba destrozada, pero aún así no le comentó nada a Brandon. Él nunca sabría qué fue lo que pasó en verdad con su hermano. Pero de todos, él fue al que peor le sentó la repentina desaparición de David. La oscuridad que lo rodeaba ahora lo había consumido en su totalidad. Ya no era él. Eso decían todos los de la casa, que eso ya no era Brandon. Le gritaba cosas horribles a Patricia, le decía que era su culpa que su hermano no estuviera, que era una escoria, que era una mujer de la vida fácil. Y empezaron esta serie de episodios psicóticos, pero también extraños, porque Brandon salía en las noches al patio, luciendo como un cascarón vacío, balbuceando, para luego estallar en una risa macabra y le gritaba a algo que estaba con él. Y a veces parecía que hubiesen más presencias. Decía que podía escucharlas y que lo aconsejaban, que le decían cositas que debía hacer, cositas no muy buenas, solía decir con esa risa extraña en el rostro. Todos empezaron a tenerle miedo. Su cuerpo ahora mantenía con heridas abiertas, laceraciones,
La mirada era perdida. Ya no era la de un hombre. Y entonces llegó un 24 de diciembre. Era de madrugada y la música aquella violenta que él había puesto estaba a un volumen exageradamente alto. Obviamente Alma le pide a su hijo el mayor, que es el dueño de la casa, que por favor le diga a Brandon que le baje un poco. Y él hace caso. Toca la puerta, le llama la atención a Brandon y este obedece. No protesta, simplemente apaga el equipo, apaga las luces y hay un silencio sepulcral que dura hasta que sale el sol. Valeria ha regresado a casa para estas fechas junto a su esposo y están todos en la sala desayunando cuando escuchan el grito de Patricia. El que primero baja es el padre de Valeria y al entrar se topa con una escena sacada de una historia de terror. Brandon se ha asfixiado usando una correa. La amarró a la rejilla de la ventana de su habitación y así terminó con su vida. La habitación por su parte era algo grotesco de ver porque todos los muros los había pintado de negro y en ellos había grabado símbolos extraños. El que más resaltaba a la vista era un pentagrama enorme, pero también había manchas de sangre. Había sangre y cuchillas. Fue hasta el momento lo más impactante que había ocurrido en la casa. No dejó carta, no dejó ningún mensaje, solo lo hizo y ya. Patricia obviamente terminaría entregando la casa, y desde entonces la energía en ese lugar solo se ha hecho más pesada. Ningún inquilino ha durado. Siempre que llegan, les mueven las cosas, los bombillos estallan y hay una constante presencia de algo oscuro ahí, sobre todo en ese cuarto. Y quitarlo va a ser algo extremadamente difícil, por no decir imposible. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió como tal, sí se puede especular que quizá sea un producto que no es únicamente por la violencia que se vive a diario en el país, sino que también hay un factor paranormal detrás de todo. Y es que se cree que Patricia había hecho algo malo, pero algo tan malo que no se terminó de concretar, y entonces se la cobraron con creces, con sus hijos. Sea cual sea el caso, ya sea que ustedes prefieran inclinarse por la explicación paranormal, o por la más lógica, eso no cambia el hecho de que lo ocurrido en la casa de Alma fue algo verdaderamente atroz, aterrador y también triste. Aún al día de hoy siguen ocurriendo cosas extrañas ahí. Es un cuento de nunca acabar. Alma, que es con quien todo esto empezó, tendría también otras 2 visitas. La primera ocurre un día que está sentada en el balcón mientras toma el sol. Y entonces, un pequeño pájaro de plumas rojas y blancas, muy hermoso, se acomoda en el barandal frente a ella. Se emociona. Es su animal favorito, le fascinan las aves, escucharlas cantar, cuidarlas, ver cómo se bañan en las fuentes. Y trata de tomarlo. Pero en ese momento el animal deja de silbarle. Aquella hermosa canción que estaba cantando se detiene y una voz extraña comienza a hablarle a través de él, por medio de susurros.
Alma nunca diría qué fue lo que eso le dijo, pero eran cosas horribles, cosas que nadie debería escuchar, y más que todo, burlas a su fe, ataques directos hacia su persona. Valeria estaba en el interior en aquel momento y cuando ve que su abuela se levanta alarmada y visiblemente incómoda, le pregunta qué es lo que pasa. Pero Alma solo responde: es el desgraciado ese, que me ha venido a visitar otra vez. Y es algo que solo Alma entiende por el momento, hasta que ocurre lo siguiente. La última visita. Ese día no estaba sola. Sin embargo, se encontraba en la habitación en el altar, rezando como normalmente hacía. Y con ella estaban José y su hijo Tito. Y de repente, la habitación se cubre de oscuridad. Siente que es aislada. Y sin romper su postura, sin girarse por completo, se da cuenta de que sí, de que ya su esposo y su hijo no están. Está completamente sola en la habitación, hasta que siente otra presencia. Ve a su costado a la figura de un hombre de traje. Le ve los pies, el saco, y va recorriendo con la mirada la silueta de aquel ser. Inicialmente cree que se trata de una visión de José Gregorio Hernández, aquel santo al que le estaba rezando en ese momento, pero luego lo nota. Nota que los brazos están cruzados y ve las garras de un animal que tiene por manos. Y entonces suelta una pequeña risa, y ese olor pestilente a azufre e inmundicia le hace saber de quién se trata. Siente que este ser la toma de los hombros y empieza a girarla. Trata de poner resistencia, pero ya es una mujer adulta, es una mujer mayor, de casi 90 años. Le resulta difícil hacerlo. Y ahí se encuentra con él, cara a cara. Después de más de 80 años lo vuelve a ver. Sus ojos seguían siendo los mismos, de fuego, cargados de odio, pero al mismo tiempo este le sonreía y dice una frase que es muy críptica y que tal vez solamente ella pueda entender. No te quiero. Te aborrezco. Pero te envidio. Y acto seguido la suelta y desaparece. Y todo vuelve a la normalidad. Pero sabe que no lo imaginó, porque le ha dejado algo adolorida de donde la agarró. Actualmente Alma tiene ya 92, 93 años. Y su vida entera ha sido una prolongada batalla, una prueba de resistencia contra el mal. Y ha perseverado por su fe, por su carácter. Pero es algo que ha dejado una marca también en cada uno de nosotros, los miembros de su familia, y quizá, cuando ella ya no esté aquí, entonces, nosotros seguiremos librando dicha batalla. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima historia.